Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe. Estamos en esta semana reflexionando sobre todo aquello interesante, ¿verdad?, del libro de Levítico. Creo que le hemos dedicado un tiempo bastante interesante a este capítulo 19. Yo les invito a que lean una y otra vez. En una de las introducciones que hacíamos, decíamos que este capítulo 19 hace prácticamente como una segunda relectura de todo aquello que nosotros ya hemos leído en el capítulo 20 del Éxodo, sobre los mandamientos de Dios, sobre los preceptos de Dios, sobre el decálogo. Aquí te vuelve a repetir un poco de una o de otra forma, agrega elementos de esa época, otros elementos dentro de un proceso también, introduce elementos así más contundentes. Y aquí, por ejemplo, ¿viste? ¿Se dan cuenta? Estamos hablando sobre la cuestión de la adivinación, sobre el comer o no comer carne. Entonces, todos estos elementos tenemos que considerarlos. ¿Por qué aquí ellos dicen que no hay que comer la carne de por sí? La sangre. ¿Por qué no hay que comer la sangre? Explico mejor, la sangre, ¿verdad? Que muchas veces hay muchas religiones que dicen, no, voy a la buciá, por ejemplo, buciá, todo lo que es de sangre, todo lo que es de sangre. Nada, ¿viste? Eso que lo toman en forma literal. Mira, no entendéis la Biblia. Vean, así sinceramente tenemos que ser bien concretitos. No entienden la Biblia. Y entonces se vuelven, estos son los que se llaman fundamentalistas. Ah, pero lo dice la Biblia. Bueno, pero entender, para las y sean de ejina. Tenés que entender qué significa la Biblia. Vean la yeja de la ñande nieve. Vean, no entendéis la cureyekutu. Hey, la gente. Vean, no entendéis. Va a decir la cureyekutu. Va a decir que tú la cureja. Soy una la yugan, la cureja, una vez con la zona. Bueno, en síntesis, entender la Biblia es como un cureyekutu. El leitmotiv, ¿verdad? La idea central, ¿verdad?, de lo que se te quiere presentar. Ambailas ellas venían de Yarañé cuando te dice que no hay que comer la carne. Nada, vamos a explicar por antes. Ellos están mirando, están observando dentro de un ritualismo cananeo en las altas montañas, justamente te está diciendo, ¿verdad?, lo que sucedía en ese tiempo. Y entonces, ante esa situación, vienen todas estas prohibiciones, ¿verdad?, que tenemos aquí en el 26, que va 27, 26, 28, ¿verdad? Dice, es probable que la prohibición de comer algo con sangre, que ya se ha justificado, está vinculada con prácticas adivinatorias, dado el contexto en que se encuentra. ¿Viste? El contexto es que te dice, ustedes no comerán nada que tenga sangre y no practicarán la magia ni la adivinación. Es decir, esto va unido. O sea, ¿por qué te decía que no tenía que comer la sangre de? Porque normalmente utilizaban la sangre para cuestiones adivinatorias y utilizaban la sangre para cuestiones de ¿qué cosa? De magia. Ahora decime, ya yucala se curea, yucala se vaca, ya po lambucia. Entonces, por eso yo uso eso como cuestión adivinatoria, hoy digo, cuestión adivinatoria o cuestión mágica. Yo por lo menos no. Yo hago ahí, ayapola hace asadito, ayapola hace chorizo, ayapola hace buciay. Pero no tiene nada que ver entonces en este sentido. Ahora, ¿cuál era el sentido pedagógico en este tiempo cuando la Biblia te está diciendo no comerás la sangre? ¿Por qué te estaba diciendo? Porque justamente ellos hacían
la unión directa, ¿verdad?, con la cuestión de la sangre a los ritos mágicos, a los ritos adivinatorios. A pesar de que en nuestra cultura actual, todo esto que se hacen hechiceros, que se hace no sé qué cosa, macumbero, hoy puro hay la tuya, hoy puro hay la tuya. Gallina, por ejemplo, gallina, le traen la sangre de la gallina, hoy puro. Y viste que eso te da esa sensación, ¿verdad? Viste que lleva o por lo menos te impacta, ¿verdad? A nosotros nos impacta la sangre, ¿verdad? Y bueno, en este lenguaje o en este tiempo, mirar la sangre, tocar la sangre, cuando oigo, ya vender entonces te impacta, te duele, entonces y ellos le consideraban luego a la sangre el elemento fundamental. Ahí estaba la vida, te decían. ¿Se acuerdan cuando hablamos sobre todo el aspecto también de la impureza, ¿verdad? Todo lo que significaba la sangre, ¿verdad? Ahí está la vida para ellos. ¿A cierto, Boyaigo? Pero esto pues viene de la observación, de la observación. Ellos no eran grandes médicos, ellos no tenían todo lo que nosotros hoy tenemos para poder explicar mejor, ¿verdad? Para poder explicar mejor todo lo que biológicamente está en nuestra naturaleza. Hoy hay un adelanto científico, pero impresionante. Estamos años luz de lo que ellos en aquel tiempo estaban viviendo. Pero ellos intuían y veían. De donde para y veré machete o lo que sea, o manota catuete. Y entonces ellos ya hacían esa acomodación o hacían ya entonces sacaban como conclusión, ¿verdad? Y decían, ahí en la sangre, esa es la vida había sido. Esa es la vida. Porque se le fue toda la sangre y se murió, ¿viste? Entonces ahí estaba la vida. En fin, todos estos elementos son interesantes desde una observación, pero la Biblia tampoco no se quiere quedar en esos detallecitos. No, la Biblia mira, la Biblia observa, el autor sagrado entiende, allí está la vida, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo es que nosotros ahora vamos a utilizar esto? Y más aún, porque esa sangre, ¿verdad?, que es vida, es utilizada en mala manera, porque ellos están entendiendo que aquí la sangre está utilizada de mala manera. ¿Por qué? Porque los cananeos es otra cultura, es la cultura cananea, no la cultura de Israel, la que está mirando y está viendo que se utiliza para adivinaciones, se está utilizando para cuestiones mágicas. Y como esto es un libro pedagógico, cuando esto se escribe, le está diciendo al pueblo, Anique peati en el mismo error de estos cananeos. Nosotros somos el pueblo elegido de Dios. Y nosotros como pueblo elegido de Dios, porque la vida es, o mejor dicho, la sangre tiene ese orden, tiene esa fuerza de la vida. No hacer magias, no hacer cuestiones que entonces nos hacen desconfiar de la misma vida que Dios ya nos ha dado. No utilizar estos elementos de mala manera. Y por eso entonces le dice todas estas cosas. Por eso ellos escriben y deciden verdaderamente escribir y te ponen así. Ustedes no comerán nada que tenga sangre. Porque están viendo y están observando que eso está siendo mal utilizado, se está utilizando en un sentido mágico, en un sentido de adivinación. Entonces es prevenir antes que curar, como decimos nosotros. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñembú.
Ángeles Electrodomésticos te premia por cada compra mínima de 500.000 guaraníes, 2 pasajes a Camboriú y muchos premios más. Sortea el 6 de enero. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio Parque. Ya llegaron las canastas navideñas de Ñande Yarañé. Adquiriendo las canastas estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Pedidos al 0981 41 48 66. Canastas navideñas de Ñande Yarañé. El Papa presidió en la Basílica de San Pedro la misa por la solemnidad de María, Madre de Dios. Como cada 1 de enero, la Iglesia celebra esta festividad que destaca el protagonismo de la Virgen María en la historia de la salvación. Por eso Francisco, en su homilía, explicó que en el vientre de una mujer, María, se forjó una nueva alianza. In Dio ci sarà per sempre la nostra umanità e per sempre Maria sarà la Madre di Dio. È donna e madre, questo è l'essenziale. Da lei donna è sorta la salvezza e dunque non c'è salvezza senza la donna. El Papa aseguró que para hacer del mundo un lugar más humano es necesario partir de nuevo de la mujer, porque la salvación de la humanidad vino del cuerpo de una mujer. Por eso condenó con contundencia la violencia que se ejerce contra ellas. Le donne sono fonti di vita, eppure sono continuamente offese, picchiate, violentate, indotte a prostituirsi e a sopprimere la vita che portano in grembo. Ogni violenza inferta alla donna è una profanazione di Dio nato da donna. Dal corpo di una donna è arrivata la salvezza per l'umanità. Da come trattiamo il corpo della donna comprendiamo il nostro livello di umanità. Francisco condenó las formas de violencia explícita e implícita que sufren millones de mujeres en todo el mundo. Lamentó que el cuerpo de la mujer también esté sometido a la lógica del consumismo y que incluso lo esté la maternidad. Oggi pure la maternità viene umiliata, perché l'unica crescita che interessa è quella economica. Ci sono madri che rischiano viaggi impervi per cercare disperatamente di dare al frutto del grembo un futuro migliore e vengono giudicati numeri in esubero da persone che hanno la pancia piena, ma di cose e il cuor vuoto di amore. Durante la homilía, el Papa además elogió la actitud de María, que conservaba todas estas cosas en su corazón. Aseguró que solo quien mira con el corazón puede ver bien. Perché sa vedere dentro. La persona, al di là dei suoi sbagli, il fratello, oltre la sua fragilità, la speranza nelle difficoltà, vede Dio in tutto.
Francisco quiso terminar su homilía con una propuesta para este 2020, vivir con el deseo de cuidar de los demás y de que nos importe la dignidad de toda mujer. Vede lei madre. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos te premia por cada compra mínima de 500.000 guaraníes, 2 pasajes a Camboriú y muchos premios más. Sortea el 6 de enero. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Escuela Parroquial Papa Francisco abre sus puertas a niños y niñas desde jardín y preescolar hasta el 6º grado, con el firme compromiso de la formación integral del estudiante, impregnando valores cristianos. Inscripciones abiertas para el año lectivo 2020. Comuníquese al número que figura en la pantalla o acérquese a la institución. Avenida La Burrerita, esquina Gabino Mendoza, a metros de la Avenida del Yat, Lambaré. Centro Educativo Parroquial, privada y subvencionada Papa Francisco. 4 años evangelizando y educando. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé. Estamos reflexionando sobre la palabra de Dios que nos invita a seguir creciendo en nuestra vida de fe. Estamos en el capítulo 19 principalmente del libro del Levítico y queremos seguir hablando sobre esto del no comer la sangre, dice aquí, ¿verdad? O sea, directamente, no comerán nada que tenga sangre, no practicarán la magia y la adivinación, que ya habíamos dicho que el aspecto de la sangre que aquí está unido al aspecto mágico y al aspecto también adivinatorio. Es por eso que ellos no quieren que se contaminen con estas religiones que más que confiar en Dios, porque esto puedes confiar entonces en signos mágicos,
y en signos directamente adivinatorios. Y no confiar en Dios, no confiar en el Señor. La Biblia siempre pone en primer lugar a Dios. Dios es desde donde nosotros encontramos el sentido, la fuerza de toda nuestra existencia. Y por eso le llama la atención y le dice, y por eso es que pone ciertas prohibiciones. Pero estas prohibiciones es en un sentido también preventivo. La Biblia tiene la pedagogía preventiva. Es decir, preventiva en el sentido de que viendo situaciones que están sucediendo o que han sucedido, ahora entonces escribe, pero para prevenir ahora al pueblo, para prevenir y no caer en estas prácticas supersticiosas. Después seguimos un poco más, tenemos también los vestigios, decíamos, de un antiguo ritual en el que se sacrificaba a los muertos o divinidades infernales y se comía sangre. Por esto también, entonces, en un sentido preventivo, eso se dice no, directamente se prohíbe. Propiamente en el antiguo Israel no se prohibían las prácticas adivinatorias como tal, siempre y cuando no cuestionaran el monoteísmo yavista y buscaran descubrir la voluntad de Dios. Aquí está lo esencial y fundamental cuando decíamos que la Biblia no hay que tomarlo entonces en una forma literal. Aquí mismo ya te está enseñando y te está diciendo que todas esas prácticas adivinatorias eran prohibidas, pero cuando están haciendo mal las cosas. Por ejemplo, en un sacrificio a los muertos o a las divinidades infernales, y como ahí se comía sangre, entonces se está preveniendo no hacer eso. Pero en general no se prohibían las prácticas adivinatorias o otras prácticas, otros ritos que existían, con tal de que no le dejen a Yahvé, le quiten el monoteísmo, o sea, la primacía, y que no buscaran ir contra la voluntad de Dios. Porque esto pues es lo elemental y fundamental. Si eso está salvado, y bueno, lo otro prácticamente no tendría ningún sentido, porque siempre sigue siendo Yahvé el centro de la existencia del pueblo. Ahora, el uso de algunos intraducibles, por ejemplo, el terafín. Este es un elemento que ellos utilizaban como instrumento de adivinación, el terafín. ¿Y qué era esto? Y esto era posiblemente eran como dados, el urim y el terafín. Entonces parece que ellos tiraban el dado y sobre aquello que cae la suerte, desde ahí entonces tomaban una lectura de la realidad. Desde ahí entonces comenzaban a mirar y a entender lo que podría suceder, pero siempre son después ellos los que deciden de acuerdo a esa posibilidad que va cayendo. De hecho, 1 Samuel 9:9 reconoce que antiguamente el profeta Nabí se le denominaba vidente incluso, roé, el vidente, pero no en un sentido también mágico. Atención, el roé que nos pone aquí, y el libro de Samuel nos recuerda al profeta como roé, no es también simplemente como un vidente mágico, sino que como un vidente que es capaz de captar, capaz de entender lo que puede suceder, pero mirando la propia realidad. Pero le llama vidente, yo soy capaz de ver algo, pero mirando la propia realidad. Es como decirles, si yo veo que aquí un niño no estudia, entonces yo puedo decir que soy también un roé, un vidente. ¿En qué sentido? Porque puedo predecirle, puedo mirar el futuro de este niño. Si este niño nunca estudia, si este niño es un irresponsable, si este niño no quiere obedecer a sus padres, yo puedo ser un vidente, puedo decir, bueno, este niño dentro de 10 años, dentro de 15, dentro de 20 años, no sé, va a ser un chico maleducado, un joven, si es que no cambia, si es que no se pone en camino, ¿verdad?, a hacer algo nuevo y positivo. Por eso todos estos elementos son importantes de tenerlo en consideración, ¿verdad?, lo que significa el vidente como tal. Por otra parte, la legislación mosaica, es decir, la legislación de Moisés, que encontramos en Deuteronomio 18:14, no prescribe nada contra esto, no prescribe nada, así directamente. La legislación mosaica no se preocupa de este aspecto. No así contra la bruja y contra la hechicera.
La mosaica sí, se lanza directamente contra todo lo que es brujería, contra todo lo que es hechicería. A no ser que se trate de un nigromante que consulta a los muertos. El nigromante sí, para la Biblia es lo peor que puede existir. O sea, es decir, no se acepta absolutamente. Por un sentido, ¿verdad?, de dejar en paz a los muertos. Por otra parte, no solamente el dejar en paz a los muertos, sino que el ínferos, de ahí viene el infierno. Es como confiar en el ínfero, confiar en el infierno, confiar en los muertos, que confiar en ¿quién? Que confiar en Dios. Lo muerto, muerto está, ¿verdad? Sin embargo, el vivo y el eternamente vivo, ¿quién es? Es Dios. Y por eso, consulta con los nigromantes, absolutamente no. Incluso, hay casos en que se ha condenado a muerte por lapidación. Imagínense a qué punto llegaban. Es decir, de estos casos que un nigromante o quien consulta a un nigromante es llevado, ¿verdad? ¿A qué cosa? A una condena, a muerte, ya que se entiende que dicha práctica cuestiona la soberanía de Yahvé. Este puede ser el problema real. Estamos con esto cuestionando la soberanía de Yahvé. Entonces, cuando ellos cuestionan al nigromante, cuestionan simplemente ese trabajo, ese hecho, lo que él está haciendo ese nigromante, sino que ya la actitud de la persona que va y que confía en un nigromante es porque entonces esa persona no está confiando en Dios, no está confiando en el Señor. Y así volvemos enseguida con más Ñande Yarañé. Bendiciones en el nombre de Jesús. Te saluda aquí tu hermano y servidor en Cristo, Rafael Díaz, predicador católico y misionero. ¿Cuántas veces te han dicho los protestantes? Todos los hombres se tienen que casar. Todo hombre tiene que tener su esposa y toda mujer tiene que tener su esposo. Una vez le pregunté a un protestante, ¿dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde dice la Biblia que todos los hombres se tienen que casar? Bueno, Génesis capítulo 2, versículo 18, Dios dice, no está bien que el hombre esté solo. Ahí no dice, no está bien que todos los hombres estén solos. ¿Por qué ese texto si no lo interpretas literal? Cuando Dios dice, no está bien que el hombre esté solo, ¿a quién se refería? A Adán, singular, no plural. Oh, pero Génesis 2:24, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ahí no dice que todos los hombres. La Escritura dice que el hombre dejará a su padre y a su madre. El hombre no quiere decir todos los hombres. Es ahí donde explicamos el texto de hoy. Mateo capítulo 19, versículo 12. Jesucristo mismo es quien dice esto. Escucha lo que dice Mateo 19, 12. En efecto, algunos no se casan, algunos, no todos. Algunos no se casan porque nacieron impotentes desde el seno de su madre. Otros porque fueron castrados por los hombres. Y hay otros que decidieron. O sea que no los forzan. Si los forzaran, no sería una decisión. Decidieron no casarse a causa del reino de los cielos. El que pueda entender esto, que lo entienda. Obviamente los protestantes no lo pueden entender, porque para poder entender esto hay que vivir en el Espíritu. Jesucristo es claro en decir que hay hombres que no se casan, o sea que no todos nacieron para casarse. Obviamente el protestante no acepta estas palabras de Jesús, porque si las acepta ahora, pues ya no puedo atacar el celibato del clero de la iglesia. Por eso es que no acepta estas palabras de Jesús. Pero ¿quién sí las aceptó? ¿Quién sí las entendió? Personas que vivían la vida en el Espíritu. Perfecto ejemplo, San Pablo. ¿Qué dice San Pablo en 1 Corintios capítulo 7 versículo 8? A los solteros y a las viudas
les digo que es preferible quedarse sin casar como yo. Una vez un hombre que se disfraza de payaso malinterpretó este texto y dijo la payasada de que Pablo era viudo. ¿Dónde dice la Biblia que Pablo era viudo? Es más, cuando Jesucristo llama a Pablo, Pablo era joven. Si Pablo hubiese sido viudo, hubiese tenido hijos y fueran menores de edad, no se hubiera podido dedicar por completo a la evangelización. Pero si leemos Hechos capítulo 18, versículo 5, la Escritura claramente nos enseña que cuando Silas y Timoteo llegan a la región de Macedonia, Pablo se dedica por completo a la predicación. Si Pablo hubiese sido viudo, hubiese tenido hijos, no se hubiera podido dedicar por completo a la evangelización. Así que no malinterpretes el texto. ¿Qué dice Pablo también allí en 1 Corintios 7, 27? Si tienes mujer, no la abandones. Si no la tienes, no la busques. ¿Qué dice en 1 Corintios 7, 38? Si te casas, haces bien. Claro que sí, es un sacramento. El matrimonio es algo sagrado. Si te casas, haces bien. Si no, obras mejor. ¿Y qué le recomienda Pablo a las viudas en ese último versículo del capítulo 7? La viuda está ligada a su marido mientras éste vive. Una vez que él muera, ella queda libre para casarse con quien ella quiera, siempre y cuando sea creyente. Pero Pablo termina diciendo, pero sería más feliz si no se vuelve a casar. Y muchos protestantes siempre mencionan 1 Corintios capítulo 7 versículo 2. Dice la Escritura, sin embargo, por el peligro de la incontinencia, que cada hombre tenga su propia esposa y cada mujer su propio marido. Que cada hombre no quiere decir todos, que cada mujer no quiere decir todas. Pero es que es mejor casarse que consumirse de pasión. ¿Y yo qué culpa tengo de que tú te consumas de pasión? Ya porque tú te consumes de pasión, ¿quiere decir que todos se van a consumir de pasión? No existe un texto en la Biblia que diga que todos los hombres se tienen que casar. La Biblia es clara, Jesucristo es claro. Algunos no se casan porque nacieron impotentes, otros porque fueron castrados por los hombres. Ojo con esto, en el tiempo de Jesús a los esclavos los castraban para que no tuvieran familia. ¿Por qué? Porque eran esclavos, para que nadie te venga a decir, ahí son los curas, mentira. Y lo último, y otros decidieron no casarse por causa del reino de los cielos. Es ahí donde entran los hombres célibes, que conocemos el día de hoy como nuestros sacerdotes, nuestros obispos, el sucesor de Pedro, el obispo de Roma. Al final del día, mi hermano, la Biblia es clara y la Biblia enseña que es mejor no casarse que casarse. Simplemente el protestantismo no acepta esto, porque si lo acepta, si acepta esas palabras de Jesús, ya no pueden atacar el celibato del clero de la Santa Iglesia Católica. No te dejes engañar, mi hermano. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos te premia por cada compra mínima de 500.000 guaraníes, 2 pasajes a Camboriú y muchos premios más. Sortea el 6 de enero. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Desde
que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios, porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van, porque al final, recordar es vivir. Futuro, Cementerio del Este. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Seguimos con Ñande Yarañé. Estamos reflexionando sobre el capítulo 19 del libro del Levítico. En el próximo Oriente Antiguo, particularmente en Mesopotamia, la magia, la adivinación y los exorcismos estaban legitimados y eran muy frecuentes en el Oriente. Esto era muy frecuente. La magia, el hechicerismo, ¿verdad? El exorcismo eran muy frecuentes. Solo la bruja que practicaba la magia negra con efectos dañinos para las personas era condenada a muerte. Y esto no es solamente la Biblia. Esto lo tenemos ya en el Código de Hammurabi. Hemos hablado ya de los códigos de Hammurabi, ¿verdad? Que es mucho antes de la Biblia. Y ellos ya lo condenaban, ¿verdad? Hay leyes también asirias, medias, que también condenaban directamente y condenaban a muerte a las brujas en este sentido. Aunque en varios lugares bíblicos se contempla el corte de pelo, hay un corte de pelo, ¿verdad? E incluso el afeitado, el afeitarse, como señales de duelo, estos versículos 27 y 28 prohíben estas prácticas junto con la de hacerse incisiones en el cuerpo por un muerto o tatuajes también. Prácticas que en el Código de Hammurabi señalaban la pertenencia de un esclavo a su dueño. Los tatuajes eran como las marcas, ¿verdad?, que se le ponían. Esto Hammurabi contempla. Pero sin embargo, la Biblia ya comienza a eliminar, ¿verdad? Del 27 y 28. No se cortarán el borde de la cabellera, no se cortarán el borde de la cabellera en forma de círculo, ni cortarás el borde de tu barba. No se harán incisiones en la carne a causa de los muertos, ni tampoco se harán tatuajes, tampoco se harán tatuajes. Yo soy el Señor. Bueno, qué interesante esto, así como se nos está presentando, ¿verdad?, aquí. Y bueno, en el Código de Hammurabi se señalaba la pertenencia, más bien, de un esclavo a su dueño. Esa era como una marca que tenía ese esclavo. La Mishnah, por otra parte, condena expresamente también el tatuaje del nombre divino. Makot, ¿verdad?, lo dice. Aunque no se explicita la razón de estas prohibiciones, cabe pensar que estas prácticas comunes en el Próximo Oriente Antiguo, ¿verdad?, que tenemos aquí, conllevaban rasgos idolátricos de nuevo. Entonces es importante. Yo recuerdo que en una oportunidad hubo un problemita, ¿verdad?, porque un obispo nuestro aquí del Paraguay habló sobre la cuestión de los tatuajes, ¿verdad? Hay muchas personas, dice, que se tatúan, etc. Y después él habló que es como una proyección, ¿verdad?, de algo que falta, ¿verdad?, algo que falta, algo que no está lleno espiritualmente, ¿verdad?, la persona como tal. Algo así dijo el obispo, ¿verdad? Entonces, claro, eso causó furor en todos los personajes que llevan tatuajes, ¿verdad?, en la televisión y en todas partes. Hasta me llamaron también para ver un poco qué significa. Y bueno,
yo le decía, más que llamar a un país sobre estas cosas, porque estas no son cuestiones religiosas, ¿verdad? Sí, es una cuestión religiosa desde nuestra lectura religiosa, si queremos hacer. Pero estas son cuestiones más bien psicológicas. Entonces tenemos que entrar en este plano, en un plano de la psicología. O sea, ¿qué quiere decir para vos? ¿Por qué lo estás haciendo? Aquí, si es que vamos a hacer literalmente, vamos a tomar el caso, ciertamente vas a decir, no hay que tatuarse, no hay que hacer esto o aquello, ¿verdad? Bueno, un psicólogo te va a explicar mejor, y si le hace ¿cómo se dice? Una sesión y hablan un poco con las personas, preguntan un poco y bueno, no sé, cada uno tendrá sus motivaciones, el por qué lleva, ¿verdad? Pues yo entendí lo que quería decir el obispo. El obispo quiere decir que hay un vacío también, porque recuerden que todo lo que nosotros hacemos, de acuerdo, reaccionamos de acuerdo a aquello que nosotros vivimos. Y una u otra cosa, estas son cosas, bueno, un poco más llamativas, etcétera, que por ahí te impactan. Y bueno, debe haber algo que, ¿por qué te estás poniendo eso? Debe haber algo que falta. Pero no solamente eso, atención, hay cosas que nosotros no ponemos a la vista de los otros, o sea, como un tatuaje o otras cosas, pero que también son disfuncionales. ¿En cuestiones de qué cosa? En cuestiones de que algo queremos llenar, algo que nos falta. Es una forma, aquí la vida es así sencilla, es una matemática. Cuando nos falta algo, de alguna manera queremos compensar. De alguna manera nosotros recibimos esa influencia y con esa influencia procuramos compensar lo que nos está faltando. Bueno, por ejemplo, a ver, te falta aire. Algo ya. Bueno, eso es consecuencia de que algo te está faltando. Bueno, de la misma manera también, cuando te está faltando algo espiritualmente, de alguna manera lo compensás, de alguna manera. Uno lo hace a través del tatuaje, otro lo hace a través de otras expresiones, otro lo hace a través, no sé, de comportamientos, otro lo hace a través de la bebida, otro a través de la droga. O sea, algo te falta o algo nos falta. Y no pensemos que cuando estoy diciendo eso, que se te está diciendo que sos un enfermo o lo que sea y sos el único. No, todos de cierta forma estamos siempre haciendo un camino y todos tenemos que seguir encontrándonos a nosotros, porque a todos nos falta algo, ¿verdad? Algunos de ellos, te falta un tornillo, y yo te falta un tornillo. Esa era una expresión entre nosotros que utilizábamos, ¿verdad? Pero en esa situación, lo importante, lo que la Biblia por lo menos te está diciendo con esto, es, y ahí te estaba explicando muy bien, ¿verdad? Todas estas cosas ellos lo ponían porque como era una señal, ¿verdad? De que estamos dejando a Dios de lado. Quiere decir que algo te estaba faltando, le dice a ese pueblo. Quiere decir que algo no estás plenificado, vos no estás lleno. ¿Lleno de quién? En este caso te presenta la Biblia y te presenta lleno de Dios. Y eso es lo que él sigue insistiendo. Y eso es lo que el autor sagrado sigue golpeando, ¿verdad? Para que cada uno, porque esto es un libro pedagógico, para que cada uno pueda verse, para que cada uno pueda abrirse a esa palabra de Dios. Y desde esa palabra de Dios, entonces, ahora, cada uno de nosotros, ¿verdad? Diga, bueno, aquí tengo que hacer mi camino. En esto me tengo que esforzar. Y volvemos entonces enseguida con más Ñande Yarañe. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia
todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta, solo Dios basta, solo Dios basta, solo Dios basta, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Todo se pasa, Dios no se muda. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos te premia por cada compra mínima de 500.000 guaraníes, 2 pasajes a Camboriú y muchos premios más. Sortea el 6 de enero. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Escuela Parroquial Papa Francisco. Abre sus puertas a niños y niñas desde jardín y preescolar hasta el 6º grado. Con el firme compromiso de la formación integral del estudiante, impregnando valores cristianos. Inscripciones abiertas para el año lectivo 2020. Comuníquese al número que figura en la pantalla o acérquese a la institución. Avenida La Burrerita, esquina Gabino Mendoza, a metros de la Avenida del Jack, Lambaré.
Centro Educativo Parroquial, privada y subvencionada Papa Francisco. 4 años evangelizando y educando. Seguimos con Ñande Yarañé. Estamos reflexionando sobre la palabra de Dios. Estamos en el capítulo 19. Decíamos recién que en el Próximo Oriente Antiguo, particularmente en la Mesopotamia, la magia, la adivinación y los exorcismos estaban limitados y eran muy legitimados y eran muy frecuentes. Solo la bruja era entonces la que era condenada. Pero nosotros, cuando vemos ciertas prohibiciones de prácticas que se hacían donde en la comunidad bíblica, por ejemplo, se contempla el corte de pelo, el afeitado, todo esto como señales de duelo, en el cuerpo también las incisiones que se hacían o los tatuajes. ¿Qué es lo que ponía como razón? Estas prohibiciones principalmente eran la cuestión, ¿verdad?, de poner estos elementos en lugar de Dios. El aspecto mágico, el aspecto de una confianza en elementos humanos simplemente y no confiar en el Señor. Por ejemplo, todos estos, dice, conllevan rasgos idolátricos, apego a la preocupada autor sagrado. Todo lo que es un rastro idolátrico. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es sincerarnos simplemente y pensar un poco. A ver, ¿por qué hago esto? ¿Qué es lo que yo detrás de esto estoy buscando? ¿Qué es lo que me falta, verdad? ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Cuál es el sentido que le doy a estas cosas? Y entonces, todo lo que es gesto idolátrico y de culto o prevención hacia los muertos suponían injustificada desfiguración del cuerpo que atentaba contra el valor dado a este orden creacional. Este es el otro elemento. Directamente te decía que es una injustificada desfiguración del cuerpo. Bueno, esta era una forma como ellos pensaban, la desfiguración que se le hacía al cuerpo. La Biblia te está diciendo esto, ¿verdad? Y sobre todo que va contra el valor, y esto me parece que tantas veces ya hemos repetido y se lo repite en tantos otros lugares bíblicos también, que es con la desfiguración del cuerpo se atenta principalmente el orden creacional. Ese orden creacional de Génesis 1 es lo que se está atentando. En el Antiguo Testamento están atestiguadas las mutilaciones rituales. Absolutamente, entonces, en Ugarit, por ejemplo, el mito del combate de Baal y Mot describe el duelo que existía, ¿verdad?, con gran profusión de incisiones del dios, el dios El. Entonces, con esas incisiones, ante la supuesta muerte de Baal. Entonces, era una forma de demostrar, era una forma de decir, así muere, ¿verdad?, en esa lucha, en estos combates de Baal y Mot. Mot justamente quiere decir muerte, Mut. Bueno, aquí nos ponemos directamente diciendo desde alguno de los documentos de aquel tiempo. Esparció ceniza de aflicción sobre su cabeza, polvo de humillación sobre su cráneo. Por vestido se cubrió con una túnica ritual. La piel, un cuchillo de piedra, desgarró las 2 trenzas con una navaja de afeitar. Se laceró las mejillas y el mentón. Roturó la caña de su brazo. Aró como un huerto de pecho. Como un valle roturó su dorso. Alzó su voz y exclamó: Baal está muerto. ¿Qué va a hacer del pueblo? El hijo de Dagón, ¿qué va a hacer de la multitud? En pos de Baal voy a bajar la tierra. Bueno, estos son entonces los documentos así poéticos, como se nos va presentando, cómo se nos va diciendo estas prácticas mágicas, estas prácticas rituales que ellos tenían en aquel tiempo, y que es absolutamente, como hemos leído y hemos visto en el libro de Levítico, eran prohibidos dentro de la religión o eran
prohibidos dentro del judaísmo. Todas estas prohibiciones del 27 al 28 son expresas para los sacerdotes también. Es decir, acuerda la doña tendeana, acuerda la vellana, oyeyapopan, oyeyapoipan, oyeyapohina. Y vuelven a ser reiteradas, después encontramos en el Deuteronomio, capítulo 14, 1, 2. Se vuelve a reiterar, se vuelve a decir cómo es esto, qué es lo que está pasando. Precisamente sobre la base de que Israel es un pueblo consagrado a Yahvé. Esa es la base principal. Israel es un pueblo consagrado a Yahvé. Como curiosidad, la Mishnah contempla que el andrógino debe también cumplir estas normas, incluida la que prohíbe raparse la barba. Esto tenemos que tenerlo en consideración, ¿verdad? En uno de los elementos, el Bikurim se llama uno de los libros donde aparece en esta sección. Ahora, hoy, los estudiosos actualmente, se discute el sentido de la prohibición que encontramos en el versículo 19. ¿Qué te dice en el versículo 19? Porque en el 28 ya decía, no se harán incisiones en la carne a causa de los muertos, ni tampoco se harán tatuajes. Y esto pues se hacía, como decíamos recién, estas prohibiciones, ¿por qué? Y porque eran de los Baales, ¿verdad? Estas incisiones, de la guerra entre Baal y Mod. Y ellos están diciendo, no, estas cosas no hay que hacer. Estos son de otros dioses, estas son prácticas mágicas, estas son prácticas rituales que no tienen sentido para nosotros. Nosotros confiamos en un Dios de la vida. Y por eso el 29 que vamos a ver ahora, no profanarás a tu hija prostituyéndola, no sea que también la tierra se prostituya y se llene de depravación. Este es en el versículo 29. Es una discusión, ¿qué es lo que pasa aquí? Solía entenderse como un rechazo de la prostitución sagrada y cultural, directamente. Rechazo, todo lo que es la prostitución cultural, que estaba vinculada a la fecundidad de la tierra, y de ahí la referencia de no prostituir esta. Sin embargo, las investigaciones actuales cuestionan la existencia en el Próximo Oriente Antiguo de una institucionalizada prostitución cúltica vinculada a la fertilidad. A lo más, pueden encontrarse indicios de que algunas prostitutas también trabajaban para los templos con el fin de proveerlos de dinero. Más aún, en opinión de algunos, el concepto de tierra, porque la tierra, Jaer, se va a prostituir, es aquí una metonimia para designar el pueblo de la tierra, siendo entonces el pueblo de Israel, ¿verdad?, y no la tierra, el que se llenaría de infamia. Y bueno, queridos amigos, así vamos concluyendo por el día de hoy. Seguiremos reflexionando más sobre este tema tan interesante. Aquí viene también aquella prostitución sagrada que es llamada así. Por hoy nos despedimos y les imparto la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga a todos y hasta la próxima con más Ñande Yarañe. Hasta aquí, Ñande Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por